El Ministerio Internacional Hijos del Altísimo, Cadena Radial del Altísimo y Fundación JAC presentan las maravillosas historias bíblicas junto al pastor y doctor Camus Blumetti Néstor. En el día de hoy relataremos el apasionante y arrebatador tercer viaje misionero del ya hábil, avesado y experimentado apóstol Pablo. Estando Pablo un tiempo en Antioquía de Siria, decide salir, encaminarse en su tercer viaje por la región de Galacia y Frigia. La idea era confirmar, para ver las necesidades apremiantes de la iglesia, reafirmar la doctrina de la fe y resolver cuestiones del testimonio de los hermanos, entre tantas situaciones que se debían tener cuidado o reparo. El tercer viaje fue alrededor de los años 53 al 56 después de Cristo. Partió Pablo por tierra desde Antioquía de Siria hacia Tarso, pasando por Derbe, Listra e Iconio, y luego llegó a Antioquía de Pisidia, todas localidades ya predicadas y con congregaciones estables, fundadas entre el primero y segundo viaje misionero. En su primera peregrinación fue con Bernabé y un recorrido mínimo y pequeño con Juan Marcos. El segundo viaje lo realizó con Silas y Timoteo. Luego de recorrer estas regiones, Pablo llega a Efeso, ciudad de Asia Menor Occidental, situada en la unión de varias rutas de intercambio dentro del mundo griego y sobre el camino principal de Roma hacia el oriente. Tenía una población con una idiosincrasia, una peculiaridad muy volcada hacia la idolatría. La superstición y la magia eran constantes en Efeso. Tenían fórmulas, las famosas efesias, eran como amuletos, talismanes, para el éxito en el amor, en los negocios y en los viajes. Y por supuesto, el gran templo de Artemisa de los Efesios, o Diana, apodada así por los romanos. Tenían sus famosos libros de magia, los Efesia Gran Mata. Este templo fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo y tardó unos 220 años en construirse. Él atraía a cientos de miles de peregrinos, visitantes que venían a disfrutar de sus deleites, y era también un asilo, un albergue de criminales. Esta localidad fue fundada por los griegos jónicos en el siglo XI a.C. Efeso se convirtió en el centro más importante de la provincia romana de Asia. Como en la mayoría de las grandes ciudades del Imperio Romano, había una comunidad judía muy importante con su sinagoga. Durante su permanencia en Efeso, Pablo escribió las epístolas a los Corintios, la epístola a los Gálatas y tal vez la carta a los Filipenses. Existe una tradición también que refiere que aquí en Efeso murió María, la que fue madre de Jesús, y también el apóstol Juan. En el año 431 después de Cristo, en esta ciudad se realizó el tercer concilio ecuménico de la Iglesia cristiana, convocado por Teodosio II, emperador del Oriente, y Valentiniano III, emperador del Occidente. Se convocaron para resolver el supuesto problema de la herejía de Nestorio, obispo de Constantinopla, según la cual María no era la madre de Dios, pues para ellos separaba lo divino de lo humano en Cristo, y por tanto María era tenida por madre de Cristo en cuanto a hombre nada más. El nestorianismo fue condenado en este concilio y María fue declarada Madre de Dios. Y aquí se establece la verdadera herejía católica apostólica romana, que terminaría en la actualidad con la adoración y veneración de María por sus fieles los marianos. Nada nuevo debajo del sol, pues Efeso ya tenía desde antes su diosa Diana, Artemisa. Ahora se suma a la lista María. Para los verdaderos cristianos, María fue la madre de Jesús en la tierra y tuvo otros hijos, los hermanos de Jesús. Ella fue un instrumento de gran valor para los planes y designios de Dios, pero necesitó ser salva también y perdonada de sus pecados, como todo ser mortal, y Dios no tiene madre. Aquí en Efeso estaba un tal Apolos, judío, natural de Alejandría, una ciudad de 1 millón de habitantes, con 5 barrios, de los cuales 2 eran judíos. Este era un varón elocuente y poderoso en las Escrituras. Fue instruido en el camino del Señor y, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan el Bautista, el bautismo del agua. Comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, compañeros de Pablo en el segundo viaje misionero, Pablo con ellos hacía tiendas,
y los encomendó en el segundo viaje misionero aquí en la localidad de Éfeso. Estos le tomaron a Apolo aparte y les pusieron más exactamente el camino de Jesús y el bautismo en fuego, el del Espíritu Santo. Apolo quería ir a Acaya, región de la antigua Grecia, como capital Corinto, al norte del Peloponeso, y provincia romana desde el año 146 a.C., donde estuvo Pablo en el segundo viaje misionero. Y los hermanos le animaron, le alentaron y le escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Estando Pablo en Éfeso, comenzó a profundizar en la doctrina de Cristo y con la imposición de manos hacía que reciban el Espíritu Santo y diferentes dones, entre ellos hablar en lenguas o en diferentes lenguas y profetizar. También realizaba extraordinarios milagros, señales que no realizó en otras localidades, como orar por las prendas, las vestiduras, y quienes se las ponían eran sanados o liberados de algún espíritu malo o un demonio, todo en el nombre de Jesús. En esta condición estuvo casi 3 años en Éfeso, y más abocado o solícito a los gentiles, o sea, a los que no eran de la nación hebrea, pues fue muy resistido por su propia gente, los judíos de la sinagoga, por supuesto no por todos. Así que Pablo decide mudarse a una academia, a una escuela de un filósofo llamado Tirano, y allí enseñaba la fe. Pero algunos judíos exorcistas y charlatanes ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, o sea, los que estaban endemoniados. Estos decían: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Les querían sacar los demonios a la gente con la misma táctica que usaba Pablo el apóstol. Pero respondiendo el espíritu malo, el demonio, a través de este poseído, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltó, se lanzó, arremetió sobre ellos y los dominó, no pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos, y los lastimó. No cualquiera degusta el poder de Dios, solo sus hijos, los que hacen su voluntad. Este acontecimiento fue muy notorio, evidente a todos los que habitaban en Éfeso. Todos se enteraron, así judíos como griegos, y tuvieron gran temor, todos ellos. Era magnificado el nombre de Jesús. Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus pecados y de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, la hechicería, el ocultismo, la nigromancia, la adivinación, la superstición, trajeron los libros, los famosos Gran Mata, y los quemaron delante de todos. Y se hizo la cuenta, fue un acto muy importante, así que se hizo la cuenta del precio que tenían estos libros. Hallaron que eran 50.000 piezas de plata, y esto no era poco dinero. Con 30 monedas de plata era el valor de un esclavo. Se desconoce si de su compra o su liberación, pero era el valor que tenía un ser humano, o el valor de un lote, un terreno. Fue el valor de la traición de Judas con quien entregó a Jesús por 30 monedas de plata. De esto se desprende que el valor de los libros era casi de 1.700 esclavos o 1.700 terrenos. Una fortuna invertida en el mal, en lo oculto, en lo falso. Mientras continuaba con la evangelización, parece que Pablo recibió una noticia de que en Macedonia había problemas allí en Europa, por lo cual envió a Erasto y a Timoteo para que fuesen antes que él, para guiarles u orientarles hasta que él llegara y pudiese resolver de forma definitiva la problemática de esa región. Las anécdotas en Éfeso fueron muchas. Por ejemplo, otro suceso fue el de un platero llamado Demetrio. Construía como un artesano templecillos de Diana, de Artemisa, la deidad venerada en Éfeso, y no daba poca ganancia a los artífices. La idolatría era muy lucrativa en esos tiempos, y su evolución en la actualidad son las famosas santerías, que son bastante lucrativas. Parece que este tal Demetrio era el representante, el jefe o el delegado de los puestos de los artesanos. Por causa de la predicación de Pablo, se reunieron todos los obreros del mismo oficio. Dijeron entre ellos: sabéis que de este oficio obtenemos nuestras riquezas, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que hacemos con nuestras manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas palabras o estas cosas, se llenaron de ira. Enajenados comenzaron a gritar: grande es Diana de los Efesios.
A tal punto fue esta locura que la ciudad se llenó de confusión. La turba enardecida fue al teatro de la ciudad y arrebataron a Gayo y Aristarco, 2 macedonios compañeros del apóstol Pablo. Querían venganza, querían castigarlos, querían matarlos. Así es la religión y la idolatría. Ellos podían soportar la sumisión al Imperio Romano, pero no que alguien opine lo contrario, o peor, si esa opinión les menguaba sus ganancias. Pablo quiso ir a esta disputa. Él era un hombre sin temor, era valiente pero no temerario. Sabía, guiado por Dios, qué debía hacer. Los discípulos no le dejaron ir, sin duda cuando lo vean lo iban a matar. También algunas autoridades de Asia, que eran amigos de Pablo, le mandaron un recado, un mensaje, rogándole que no se presente en el teatro, pues era una situación muy peligrosa. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y la mayoría no sabía por qué se habían reunido en aquel lugar. Así se comportan los tropeles o las turbas. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, un judío. Este pidió silencio con la mano, quería aclarar la situación y hablar en defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos, a una gran voz, gritaron por casi 2 horas: «Grande es Diana de los Efesios». Sin duda este tropel, esta turba eran antisemitas y también anticristianos. Del montón de la turba sale un escribano, un oficial. Este logró apaciguar a la multitud. Les convenció que lo que hacían era una revuelta innecesaria y estas revueltas podrían terminar con su libertad. Si el Imperio Romano las consideraba como una sublevación o sedición, entonces iban a tomar acción sobre la ciudad. Y los convenció de que no había delito alguno. Les recordó que no era necesario defender a Artemisa, ni aclarar a ningún ciudadano de Efeso que esta era guardiana del templo de Diana o Artemisa, pues esta estaba protegida por una roca sagrada que, según la tradición, había caído del cielo, es decir, enviada por Zeus, dios principal de los griegos. Tal vez fuese un meteorito que la gente comenzó a adorar como piedra sagrada. Este escribano concluye que si realmente existía un delito, para eso estaban las autoridades, los procónsules, y si fuese necesario, se podía realizar una asamblea extraordinaria. Y de esta forma logró disuadir a la horda violenta, que luego se dispersó. Luego que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y, habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia, a Europa. Y después de recorrer aquellas regiones de Macedonia y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Aquí estuvo solo 3 meses, con mucho riesgo de vida. Así que vuelve a Macedonia con no pocos discípulos, quizás todos los encargados de obra o iglesias, y entre ellos estaba Gayo de Derbe y Timoteo. También, junto con ellos, llevaban las colectas, las ofrendas de todas las iglesias para Jerusalén. Navegaron hasta Filipo y de ahí se reunieron 7 días en Troas, o Troade, los que llegaban con Pablo y los representantes de las iglesias de Macedonia. Aquí en Troas ocurre un infortunio y un milagro a la vez. Un joven llamado Éutico, que estaba sentado en una ventana, rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba, predicaba largamente, vencido del sueño, cayó desde un 3er piso y fue levantado muerto. Entonces Pablo descendió a prisa, se echó sobre él y abrazándole dijo: «No os alarméis al resto de la gente, pues está vivo», y el joven resucitó. Un milagro similar realizó Elías, el profeta mayor, también sobre un joven muerto. Después de este suceso, partió el pan, comió, habló largamente hasta el alba y así salió a Mileto, y fueron grandemente consolados por la palabra y el joven resucitado. Debido a que ahora Lucas el médico, el que relató y escribió el libro de los Hechos, estaba con Pablo, se puede seguir su viaje día tras día y paso a paso. Llegan a Asón. Estaba a unos 30 kilómetros de Troas por tierra y 45 kilómetros por mar. Pablo y sus compañeros se separaron y mientras ellos hicieron el viaje a Asón por barco, Pablo lo hizo por tierra. No se declaran las razones por qué él escogió el camino por tierra. Quizás puede ser que quisiera estar solo estos últimos días para preparar su espíritu en oración para los días que vendrían, pues donde Pablo iba, Dios le daba a entender que le esperarían calabozos y persecuciones en Jerusalén. Una vez en Asón, ahora todos juntos navegaron hacia Mitilene. Al día siguiente navegaron enfrente de la isla de Quío, luego a la isla de Samos y finalmente llegaron a Mileto, a unos 51 kilómetros de Efeso. Pablo pasó de largo Efeso, no quería detenerse allí, pues quería llegar a Jerusalén para el día del Pentecostés. Mileto era un pueblo en la costa de Caria, en Asia Menor, a unos 51 kilómetros, como dijimos anteriormente, al sur de Efeso. Llegó a ser un centro comercial de cierta importancia. Pablo aquí
llamó a los dirigentes de la iglesia de Efeso para una reunión de despedida en este lugar, aquí en Mileto. Él tenía un mensaje importante que darle, que incluía advertencias e instrucciones para el futuro de la iglesia. Aquí Pablo comienza defendiendo su ministerio al recordarles cómo se había comportado todo el tiempo desde el primer día que llegó a Asia. Él siempre estuvo, aún en los momentos difíciles, con humildad y sin búsqueda de lucro. Fue solícito a toda necesidad de la obra de Dios. Les recuerda que debe ir a Jerusalén, donde se le presagiaban tribulaciones y cadenas. Le da instrucciones y alertas, inclusive les dice que vendrán lobos rapaces que querrán dañar la iglesia, y algunos de ellos saldrán dentro de la misma iglesia con falsas doctrinas. Pablo terminó su reunión de despedida con una oración y les anunció que nunca más volverían a verlo. Los hermanos lloraron, se angustiaron, le empezaron a besar afectuosamente, no querían que se fuera. Esto describe el profundo amor y respeto que los ancianos, cuando nos referimos a ancianos, hablamos de los líderes de la iglesia y de las congregaciones, tenían un gran apego por el apóstol Pablo. Él fue su padre de la fe. Sin duda les era muy difícil dejarlo partir. Después de la despedida en Mileto, Pablo y sus compañeros, entre ellos Lucas el médico, tuvieron un buen viaje hasta Cos, Rodas y Pátara, que estaban en la costa de Licia. Pátara y Mira eran los lugares que se usaban regularmente para comenzar un viaje a través del mar abierto hasta Egipto o para pasar de Chipre hasta Siria. Allí cambiaron de embarcación. El mar abierto entre Pátara y Tiro requería una nave mayor que el barco costero que Pablo había alquilado para sus viajes anteriores. Encontró una nave mercante con carga para Tiro, que hacía la travesía directamente hasta la costa de Fenicia. Al llegar a Tiro, Pablo fue a visitar a los cristianos del lugar. En esta época las iglesias no tenían edificios, por lo tanto los cristianos se congregaban en casas particulares. Se quedó con ellos 7 días, y estos tampoco de ninguna manera querían que Pablo vuelva a Jerusalén, pero se despide orando en la playa. El viaje de Pablo continuó de Tiro a Ptolemaida y luego a Cesarea. Estando allí, en Cesarea, tanto Pablo como el equipo misionero se hospedaron en la casa de un tal Felipe, el evangelista. Felipe se había establecido allí y tenía una familia de 4 hijas, las cuales eran profetisas, o quizás más bien predicadoras. Estando allí estos 7 días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: «Esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles». Nuevamente le profetizan cadenas y tribulaciones a Pablo en Jerusalén. Pero él anuncia que está dispuesto a soportar más que eso, aun si fuese necesario, la muerte misma por amor a Jesús. Y a pesar de los ruegos y la insistencia de que no viaje a Jerusalén, Pablo se encamina al destino final de su tercer viaje misionero, se encamina hacia Jerusalén. Pablo no buscaba ser un mártir, sino cerrar la brecha entre judíos y gentiles. Similar hecho ocurrió o sucedió con Jesús, que sabía que en Jerusalén significaría la muerte, pero debía hacerlo. Acompañado por algunos hermanos de Cesarea, Pablo continuó hacia Jerusalén. Y dado que el viaje era de unos 100 kilómetros, o sea, más de un día de viaje, probablemente el grupo pasó la noche en cierta aldea donde vivía un tal Mnasón. Por 5ª vez Pablo visitaría Jerusalén después de su conversión. Pronto va a comenzar aquí en Jerusalén un largo cautiverio de más de 4 años, con acusaciones, defensas, arrestos, golpes, maltratos, disensiones, intentos de homicidio, acechanzas, prisiones y persecuciones. Pero nunca cesaría la fuerza de Dios y su visitación y su resguardo. Todo estaba planeado por el arquitecto de la vida de Pablo, todo estaba planeado por Jesús. Fue recibido con alegría por los cristianos de Jerusalén y se regocijaban con ellos de los grandes éxitos que Pablo tuvo en la predicación entre los gentiles, pues le cuenta todo lo que vivió y las iglesias fundadas en Asia Menor y en Europa. Logra cerrar esta brecha entre judíos y gentiles. Ahora todos eran uno, sin importar su nacionalidad. Un trabajo impecable, majestuoso, sublime. Dios logra con Pablo el objetivo deseado, la universalidad del Evangelio de Jesús. Así concluiría el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Y para algunos autores existiría un 4º viaje, el de la cautividad. Y sin importar la condición del viaje, cualquier salida del apóstol Pablo de un puerto o una ciudad era una oportunidad para continuar con su misión de propagar la palabra de Dios.
presentó este programa. El Ministerio Internacional Hijos del Altísimo, Cadena Radial del Altísimo y Fundación HAC.